¿No les parece que hay personas que en todas las ciudades todo el mundo parece ubicar o más o menos conocer, pero que nadie conoce en profundidad, aunque usualmente hay etiquetas para referirse a estas personas? Y si utilizamos la idea de la historia en todos lados, pero para pensar fenómenos cotidianos, recurrentes de las ciudades contemporáneas, en este sentido me parece interesante pensar con el concepto de la historia en todos lados ciertas recurrencias que aparecen en nuestras ciudades y que se vinculan con personajes o personas típicos de una ciudad. ¿No les parece que hay personas que en todas las ciudades todo el mundo parece ubicar o más o menos conocer, pero que nadie conoce en profundidad, aunque usualmente hay etiquetas para referirse a estas personas? Y me refiero, por ejemplo, al loco del pueblo, la loca que habla sola, el tipo que está siempre en el centro, deambulando. Resulta necesario empezar a pensar con perspectiva histórica estas personalidades típicas de las ciudades que son tan frecuentes. Los autores Miklin, Durbin y León van a postular que hay un léxico cotidiano para nombrar, clasificar y ordenar a cierto tipo de personas en las ciudades. Y son categorías o etiquetas puramente sociales que incluso anteceden a cierto tipo de diagnóstico o de imagen un poco más medicalizada. En este sentido, Neil Gone va a decir que la locura en contextos urbanos no se resuelve, sino que se gestiona. Y a partir de esta gestión se comienzan a ordenar las personas en la ciudad para ir componiendo una imagen de esa ciudad y de las personas que las habitan. Otros autores, como Ramos o Eccles, van a hacer asociaciones bien concretas sobre este fenómeno, con dimensiones, por ejemplo, de clase, en donde se recuperan registros históricos de los pobres dementes, o también con una dimensión que tiene que ver con la circulación urbana, en donde se habla de los locos pobres errantes. Y todo esto nos da una perspectiva un poco más integral sobre este fenómeno que ya no tiene que ver solamente con la salud mental, sino con una conciencia de clase. Entonces, estos autores van a postular que la idea de la locura y la idea de la marginalidad urbana en relación a la circulación y a la pobreza va a generar en el imaginario social cierta incomodidad frente a este fenómeno por parte de la población general. Pero otras autoras van a proponer un giro distinto. ¿Qué pasa cuando estos desbordes, cuando la locura, cuando las obsesiones no son tomados como una amenaza, sino como una virtud? Y es el caso, por ejemplo, de Galarza, que es una autora que propone que la locura resulta una virtud cuando sus expresiones, sus manifestaciones se complementan con aquellas necesidades que propone el capitalismo. Y ahí surgen figuras como, por ejemplo, la loca de la limpieza, que no resulta una amenaza para la sociedad, sino que está totalmente integrada e incluso es valorada en sus propios términos. Todas estas reflexiones entonces nos llevan a modificar la pregunta, que ya no es quién y por qué se está loco, sino qué hace la ciudad con estas locuras y más profundamente qué ha hecho la historia con estas personas. Entonces, en ese sentido, la pregunta ya no es qué se hace o cómo se cura eso, sino cómo están resolviendo las sociedades actuales aquellas personas que parecen no encajar con las dinámicas contemporáneas.